Dicen transacciones válidas para efectos de valoración de valores de rentabilidad. Se entenderá por transacciones válidas para efectos de valoración en un día determinado aquellas transacciones de compra-venta en firme, o sea, compra-venta definitiva, no reportos, realizadas en los mercados bursátiles y otros autorizados por ASFI, cuyo monto total transado en ese día de mercado sea mayor o igual a los siguientes montos mínimos de negociación por valor. Y aquí en el 02, que eran al menos los que estábamos trabajando como ejemplos, el bono de Prolega y el bono de Fino, eran tipo 02. Si es que no lo han chequeado todavía, los tipos de valores están aquí arriba. Tipo 2, bonos emitidos con cupones a tasa fija. Todos los demás, buena noticia era que estaban incluidos de alguna forma en alguno de esos dos tipos de valoración que hemos visto. Entonces, cuando hay un monto transado equivalente a $50,000 o mayor, ahí ya se establece una nueva tasa de valoración. Una nueva tasa de rendimiento. No sé si les hace sentido. Más abajo dice, alternativas para la valoración de títulos de renta fija. Valoración a la tasa de adquisición. O sea, en el evento de que se adquiera cualquier valor en mercados primarios o secundarios y hasta que no se registren otras transacciones con valores similares a los hechos bursátiles, lo que se va a hacer es hacer equivaler la tasa de rendimiento relevante a la tasa de adquisición de dicho valor. Luego está la valoración a tasa de mercado por código de valoración. Y aquí entra lo relevante de los $50,000. Acá dice, la tasa de rendimiento relevante será el promedio ponderado de las tasas de rendimiento de las transacciones del día en mercados bursátiles autorizados. Ahí está, con eso respondemos a la pregunta. O sea, en función a qué está la tasa de mercado definida, en función al promedio ponderado de las tasas de rendimiento de las transacciones del día en mercados bursátiles autorizados. Obviamente de los valores pertenecientes a un mismo código de valoración. Esta ponderación de tasas de rendimiento se hará en función a los montos de cada operación con relación al total transado de los valores pertenecientes a un mismo código. Se los planteo un poquito más abiertamente. Hemos dicho que un mínimo para que sea relevante son 50,000, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si la tasa cupón de un valor es 6%? Pero en un día dado, el histórico de hechos va a ir poniendo que se han transado, voy a decir, 70,000 USD a una tasa de ¿cuánto? Ustedes dirán. Algún inversionista ha aceptado que le pague 8%. Media hora más tarde, otro inversionista, con los títulos que pertenecen de nuevo al mismo código de valoración, no estamos hablando en general, estamos hablando del mismo código de valoración, ha transado en compra-venta $120,000, pero a él le han pagado 650. Y un siguiente ha sido una transacción por $95,000, solamente que este, de casualidad del destino, ha logrado que le paguen 4%. No sé si me dan a entender con esto. Hay un promedio ponderado, dice esto. El promedio ponderado de las tasas de rendimiento de las transacciones del día en mercados bursátiles autorizados. Estoy haciendo un ejemplo muy burdo, pero así funciona la cosa. Han habido 3 transacciones, todas por encima de este umbral que nos ha planteado la norma. ¿Y cómo se va a definir la tasa de rendimiento relevante? Con estas tasas, ¿cierto? Ahora, ahí es donde ustedes me decían, si esto se da por oferta y demanda, claro, necesitas a alguien que esté dispuesto a aceptar un pago por una tasa que equivale a 2%. Mientras más suba la tasa, el que está vendiendo está recibiendo menos plata, ¿cierto? Mientras más suba la tasa, el valor cae. Por ende, está vendiendo, recibe menos. Entonces, lo que va a hacer es un promedio ponderado a partir de estas tasas. Y de ahí es donde viene nuestro rendimiento relevante en el mercado. Por si no
lo habíamos aclarado y no me lo plantearon. Aquí dice, por ejemplo, valoración en caso de no existir transacciones en un día determinado. Claro, ahí la tasa de rendimiento relevante va a ser la del último hecho de mercado. Y ese último hecho de mercado es la que hemos estado asumiendo acá, por ejemplo. El 4.0005 era de un hecho de mercado que había ocurrido el 29 de noviembre pasado, ¿cierto? Asumiendo el 21 de diciembre del 2017. El 29 de noviembre pasado era el último hecho de mercado, por ende, este se mantenía como rendimiento relevante. ¿Por qué? Porque resulta que lo que nos dice aquí es eso. Si no hay transacciones en un día determinado, es decir, esa lista está en cero, pues se asume más la tasa de rendimiento histórico. Salvo que en una fecha determinada haya una tasa de marcación. ¿Cierto? Una tasa de marcación sería un cambio como fruto de estas transacciones. ¿Hecho? Así es como se va provocando esta tasa de mercado. Esto es todavía un poquito más complicado y tiene que ver con el plazo económico. Valoración en caso de existir interacción entre rangos. Pero aquí ya nos iremos a los elementos que ya desarrollamos. ¿Qué otras dudas podrían surgir? El lunes ya van a tener su actividad, así que por esto. Hay que leer. ¿Video? No sabía, no me está poniendo el tipo. ¿Qué valoran? Simplemente se prende al grupo. Un bonito. ¿Qué es eso? Un bonito, pero le pondremos características chistosas. Valor nominal, eso sí no va a variar mucho, casi nunca, de múltiplos, me animo a decir, de 5.000. De menor valor nominal puede ser de 1.000, hay bonitos de 5.000, de 10.000, 50.000, por ahí, así que este sí que no va a variar mucho. Valor nominal entonces le pondremos para un poco práctico, le pondremos 1.000 de valor nominal. Ahora, ¿qué plazo original le ponemos? Ustedes dirán. ¿2 años? Yo me animaría a decir un poquito más largo. Excelente, pero otra cosa que se nos ha pasado. Los títulos a corto plazo son los que tienen 360 días o menos. 360 días o menos serían pagarés bursátiles, o sea, pagarés de mesa de negociación, que tendrían un plazo de 360 para abajo. Pero ya hablando de títulos del mercado de capitales como tal, 360 para arriba. Por lo menos tendrían que tener convención 2 años en adelante. Mínimo 2 años. Mínimo 2 años. Porque ahí, si lo piensan, no valdría la pena hacer todo el proceso de estructuración de una emisión para un financiamiento cortito. Porque es un esfuerzo bastante riguroso, ¿no? Bueno, nos quedaremos con unos 4 años, si les parece, sean 8 cupones. Lo que sí quiero hacer, vamos a poner 1440 días de plazo original. Plazo 1440 días. Y ¿qué tasa cupón? ¿Qué rendimiento esperarían de un bono? 8.3. Ya, John dice 8.3. Le modificaremos los rendimientos.
Que sea 8.3 hasta cierto cupón y a partir de adelante otro rendimiento. Perfectamente va. Entonces diríamos tasa cupón 8.3 hasta ¿qué cupón? Más o menos manteniendo el intervalo de 180, que no lo vamos a mantener así, pero más o menos. Tenemos 8 años, por ende tenemos, tenemos 4 años. 4 años, entonces tenemos 8 cupones, ¿cierto? Entonces, ¿hasta qué cupón vamos a rendir 8.30? ¿Del cuarto? ¿Ya? Ok. Hasta aquí. Y en adelante, ¿cuánto rinde? 9% en adelante. Gravedad. Intervalos. Aquí quisiera que nos compliquemos un poquito. Para no dejarlo en 180 y que los factores no sean lo mismo, le pondremos distintos intervalos. ¿Parece? Voy a poner aquí cupón 1, cupón 2, cupón 3, cupón 4, cupón 5, cupón 6, cupón 7 y cupón 8. Primero lo dejaremos con 180. El segundo le pondremos 186 para que con este sean 174. ¿Qué más? Traten de mantenerlo ahí por el 180 para tampoco utilizarnos tanto. ¿Qué más puede ser? 190 y 60. ¿Qué más? 185. Este le pondremos 75. Ok. 82 y este tendría que ser 173. ¿Cierto? ¿Estamos bien? Todo eso debería sumar 1440. ¿Cierto? 180 más 56 más 4 más 60 más 60. Ahora, tasa de mercado y ¿en qué día estamos? ¿Cuántos días han transcurrido desde la emisión de este título? Hasta aquí, ¿alguno de estos datos les genera interrogación? ¿Les genera? No, todo está claro, ¿no? Son los datos de la emisión original. La emisión original dice que hay 8 cupones, se pagan en estos intervalos de días. El 1 se paga 180 días después de la emisión, el 2 186 días después del 1, el 3 184 días después del 2 y así sucesivamente, ¿cierto? ¿Estamos bien? Hasta el cupón 5 vamos a pagar 8.3% de rentabilidad y en adelante 9%. Y el valor nominal es de 1000. ¿Hace falta algo más? Por la emisión creo que estamos ahí. Lo que sí, ¿cuál es la tasa de rendimiento relevante y en qué día estamos? ¿Cuántos días han transcurrido desde la emisión? ¿300? 200, ok. Transcurridos 200 días. Y tasa de rendimiento relevante, ¿en cuánto está la tasa? Ok, 5.7. 5.5. Ok. Valoremos el título entonces. ¿Qué tendríamos que hacer? Si han transcurrido 200 días, ¿cuántos días de vida le quedan al título? Días de vida
1240, ¿cierto? Y si han transcurrido 200 días, el cupón 1 se ha pagado hace 20 días, ¿cierto? Así que nuestra línea de tiempo solamente va a contemplar 7 fluidos. Para nosotros es el primer flujo efectivo, es el cupón 2. ¿Quieren? Para mantener la costumbre, lo que es el cupón 2, el cupón 3, cupón 4, cupón 5, cupón 6, cupón 7 y el cupón 8. Corresponden a los flujos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y nosotros tenemos que traer todo a valor presente, ¿cierto? A valor presente. ¿Cuántos días restan hasta el siguiente flujo efectivo? Han transcurrido 200 días, por ende al título le quedan 1240. ¿Cuántos días quedan hasta el siguiente flujo de efectivo, que sería el cupón 2? Estamos más o menos por aquí. O sea, en el momento 6. ¿Cuánto? 166 días. ¿Tiene sentido para ustedes? Su compañera dice 166 días hasta este cupón 2. ¿Tiene sentido? Sí. Este que me da los 20 días. Hasta el siguiente flujo de efectivo, ¿cierto? O sea, este intervalo en días es de 166. Quedan 166 días hasta el primer flujo de efectivo en nuestra línea, que es el segundo cupón. Ahora, entre el cupón 2 y el cupón 3, ¿cuántos días hay? Esto, ¿cierto? Lo que les quería decir con esto de que lo complicaremos, porque hasta ahora hemos visto que el intervalo era 180 patrullitos, ¿cierto? Los 180 era 180 aquí, 180 aquí, 180 aquí, 180 aquí. Con eso, obviamente ya saben cómo funciona, pero veremos qué pasaría si nos dieran otros intervalos. Veremos acá entonces, entre el 2 y el 3 deberían haber 174 días. Hasta el cupón 4 deberían haber 190 días. Hasta el cupón 5 deberían haber 170. En adelante 185, 182 y 173. ¿Cierto? Lo que tenemos que hacer ahora es una operación de valor presente. Calcularemos entonces qué primero. ¿Qué necesitamos? Exactamente, los flujos efectivos. Paso 1, los flujos efectivos. Creo que está un poco largo el ejercicio, pero a ver. El cupón 2, ¿cómo calculamos el cupón 2? Ah, y amortizaciones, no hemos dicho, se va a amortizar al final o se va a amortizar. Ya, como está un poco extenso con 7 flujos, 25% en los últimos 4, ¿les parece? 250 en los últimos 4, o 20% en los últimos 5, cualquiera. 25 en los últimos 4. Amortización. Un cuarto en los últimos 4. Ya, cuarto. El flujo 1. El flujo 1, ¿cómo lo vamos a calcular? Valor nominal. El valor nominal es 1000. Y aquí, como no estamos en Excel, sí vamos a tener que ser un poco más austeros.
No hay amortización, así que al final no vamos a devolver nada, no vamos a restar nada. Directamente podríamos multiplicar ¿qué? Ese es el punto. Como no hay amortización hasta el cupón 5, si le pongo el 1 más, voy a tener que luego restar de nuevo el valor nominal. Para hacer un poco de economía de eso, salvo que alguno lo confunda. Eso es lo que no quiero que pase. O sea, les decía que por eso no suelo compartir, digamos, la fórmula, pero tendríamos que usar la que estaba en el libro octavo. Sería aquí directamente multiplicar la tasa cupón, ¿cierto? La tasa cupón de 8,03. Todo esto multiplicar por cuánto. ¿Por cuánto? ¿Cómo es? 1200 y 160. ¿No? ¿Por cuánto tiempo nos va a pagar cupones el emisor en este flujo? Por 1400 días. Por 186 días. No se olviden que los flujos no van a cambiar. Los flujos se van a basar en los datos originales de la emisión. No van a cambiar. Aquí sí estamos poniendo 166 porque ya han pasado 20 días desde el último pago del primer cupón. Y por ende, si queremos traer a valor presente, solo hay que descontar 166 días. Sin embargo, como el cupón 2, o nuestro primer flujo de efectivo en la línea de tiempo, no se va a modificar, tendríamos que calcularlo sobre la base de los 186 días. Por último, el emisor va a pagar por los 186 días de interés, independientemente de la fecha en la que se la valoración. No sé si me van a entender. Eso es importante. Los puede confundir. Pero aquí, no sé si se entiende por qué deberían ser los 186 días. Son los 186 días porque estos datos originales son los que se tienen que obligar a cumplir el emisor independientemente de lo que haya ocurrido, independientemente de la fecha en la que estamos en la valoración. Ya cuando hagamos el descuento de los flujos, vamos a usar 166, cuando usemos los factores. Pero por ahora, 186, eso tiene que quedar claro. Y 186 sobre 300, sería nuestro primer flujo. ¿Cuánto da? Flujo 2. Nuestro flujo 2 es el cupón 3. Aquí vamos a usar dos decimales para 42,88. ¿Tiene sentido? O sea, no le hemos restado como en el Excel, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no le hemos puesto uno más. En el Excel es fácil explayarnos con lo que queramos, porque si queremos moverle algo, lo necesitamos que movemos pizarra, mejor si no nos imputamos, no desde muy hacia atrás. Entonces aquí para economizar, como les decía, no le he puesto el uno más y también intencionalmente no quiero que se me mecanizan y luego a la hora de resolver directamente. No le he puesto el uno más para que no salga el monto original capitalizado y que luego le tenga que volver a restar el valor nominal, simplemente multiplicado por la tasa, ¿cierto? Y ahí solamente nos ha salido un interés. ¿Podríamos haber hecho lo otro? ¿Les va a salir lo mismo? ¿Estamos bien? ¿Dudas? Flujo 2, ¿hemos amortizado algo? No. Así que valor nominal I por ¿cuánto? 0,80 Por 174 días. Vean, nuevamente aquí tenemos que hacer un uso diferente de la cantidad de días, porque los intervalos en esta emisión muy peculiar son diferentes, no son 180 en cada caso. Y este habría que ver, pues, 40,2. Ahora bien, ¿hace sentido que este sea de 40,12 y el otro era 42,88? ¿Por qué está ocurriendo esta diferencia?
Porque este ha capitalizado por 186 días, en cambio solamente por 164. Poquito menos. Muy bien. Flujo 3, que sería el cupón 4. 1000 por 0.083 por 190 días. que no, 190 sobre 3. 43. 43 ¿no? 80. Ok. 81, que de repente yo no tengo el. Pero redondeamos. 81. 81, sí. ¿Tiene sentido 43, 81? Tiene sentido porque este 190 es mayor que lo que es con 2 y es más mayor que lo que es más grande. Flujo 4, o sea, cupón 5. $60, 60. 39 tomaría 19. ¿Dónde está el error por un punto del examen? Amortización. Amortización. 1, 2, 3, En este ya necesitamos. 4, No sé cómo prefieran hacer, este 39, 19 nos lo vamos a reservar, todavía 19, pero como podemos no necesitar. A partir del quinto hay que amortizar 25%, ¿cierto? Entonces tiene que ser más por más 23 por 180 menos 4. Menos lo que queda en poder todavía del emisor, que no sea devuelto. Queda 750. Miren, 1000 por 0.25, es 4. Entonces esto debería ser 1039 soles. Si no es, háganlo notar. no, 289. ¿Me equivoco? Sí. No era el mismo. ¿No? No. Claro, tengo que devolverlo. Me estaba devolviendo. Te ves. 250 se devuelve como amortización y 39.19 de interés, ¿cierto? 250 la amortización del cupón 5 y 39.19. Flujo 5. ¿Sobre cuánto vamos a hacer el cálculo del interés? Sobre 9. ¿Cuánto sigue en poder del emisor? 750. 750 siguen en poder del emisor, así que vamos a capitalizar sobre este monto. Vamos a multiplicar por uno más.
Ya no es 8.3%. El 8.3% hasta el cupón 5, Sí. ¿cierto? Y a partir de acá nos pagan 9%. 9 adicionales. O sea, 0.09. 360. Y esto por 175. Y al final, ¿con cuánto se va a quedar el emisor en su poder? De los 1000 originales, ya solamente se queda con 500. ¿Cierto? Porque vamos a devolver 250 más. Esto 284,68 o 69. 69. Sí. 284 con 69. Penúltimo flujo, 6. ¿Sobre cuánto hacemos el cálculo del interés? 500. ¿Cierto? Estamos amortizando en los últimos 4 a un cuarto cada uno. Por 1 más 0.09 multiplicado por 182 sobre 360 menos 250. 250. Solamente queda con 250 en su poder el emisor en ese penúltimo. $272,75. 272,75. Gracias. Y finalmente, el último flujo en nuestro horizonte, que es el cupón 8. El interés sobre 250, que es lo que quedaba remanente, lo que tenía todavía en su poder el emisor, multiplicado por 1 más 9% por 173. No restamos nada porque el bono termina de amortizar ahí en su fecha de vencimiento, en su fecha de maduración. Y esto debería ser 260,81. 260,81. Listo. Entonces tenemos los flujos de liquido. ¿Sí? ¿Alguna duda, algo que no quede claro sobre este primer paso? Hemos calculado los flujos de liquido. ¿Sí? Bien. Me alegra mucho. Pónganle un ojito por ahí porque estamos asumiendo esto, ¿no? El 8.3 hasta el cupón 5. O sea, hasta lo que viene a ser en nuestro caso el flujo 4. Están Fs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en función de lo que está arriba. Debajo los cupones. Bueno, siguiente paso, ¿qué hay que hacer? Sí, El 500 de dónde? este, 500. Sí, sí. Está muy bien. Lo que pasa es que en el flujo 4 les he puesto esta multiplicación, ¿cierto? El 1000 por, o el valor nominal original, por el porcentaje que quieren que todavía quede en manos del emisor. 75%, o 0.75 en decimal. Aquí está en 500 porque ya ha metido este cálculo, pero sería el valor nominal original por el porcentaje que sigue en manos del emisor, o sea, el 50%. ¿Por qué solamente el 50% queda en manos del emisor en este flujo 5, que viene a ser nuestro cupón 6? Porque 250 ya los hemos devuelto y vamos a devolver 250 adicionales en este caso. Entonces el valor nominal queda menos 500 para este flujo 5. Ya en el siguiente son 250 porque si quieren ese 250 lo podríamos ver como 2000 originales por solamente un cuarto. Porque devuelves el penúltimo cuarto aquí, solamente te queda un cuarto. No se olviden que esto que estamos restando al final es lo que sigue quedando en manos o lo que sigue quedando en poder, porque todavía no se ha amortizado y queda en manos del emisor. Entonces está claro. Tú crees que obviar esta multiplicación. En el Excel lo que hacía era mantener este valor nominal e irle multiplicando lo que va a deducir.
Y con esa nueva línea que les ponía de amortización versus amortización acumulada, eso sí va haciendo solito. Pero aquí se está representando igual. No sé si está mejor. Lo que tendrías que restar acá es lo que queda en manos, lo que queda en poder del emisor. Por eso está entre 350, 500, 250 y acá. Entonces 750 le queda al emisor. Sí. Ya. 750 sigue en manos del emisor. En el siguiente 500 siguen en manos del emisor. En el siguiente 250 queda en manos del emisor. Y en el siguiente ya nada queda en manos del emisor, terminas de devolverle al propietario particular. ¿Más dudas? Háganlas nomás. Esta es una versión desmenuzada. Siguiente paso. Factores de descuento. ¿Cierto? En este sí vamos a tener varios factores de descuento, no como los ejemplos que hemos hecho, los ejemplos teníamos solo 2 factores de descuento. Porque de nuevo, el primer factor de descuento era pasar del tiempo 1 al momento 0, al valor presente, y todos los demás siguientes factores estaban computados con 180 días. Aquí el problema es que cada uno de estos es un intervalo distinto, ¿cierto? Entonces, bueno, esto lo acostumbrábamos por letras, si quieren. Poníamos A, B, C, D, E, F, G. Y para eso voy a hacer lo mismo. Este primer factor de descuento computado con 166 va a ser nuestro primer factor A. Vamos a poner por ahí. El factor A. ¿Qué cosa es lo que tiene que descontar? No más. ¿Qué tasa viene aquí? La tasa del mercado. Ojo, con este bono que le hemos puesto 2 tasas cupones, aquí tampoco se va a cumplir ya lo de si la tasa del mercado es igual a la del cupón. Va a estar a la par porque hay 2 tasas cupón. Entenderán que ahí va a haber un ligero desfase. O sea, se va a acercar mucho al valor nominal. Si lo mantenemos, digamos, en algo, entre estos dos, ¿cuál sería el promedio? Sería 6.5. 8.65 sería el promedio de los dos, ¿cierto? Y con ese 8.65, si se acercara la tasa de rendimiento relevante, tendríamos algo cercano al valor nominal. Además, habría que contemplar que hasta el 5, o sea, 5 de los 8 cupones, 5 octavos, corresponden a estos cupones, los otros corresponden a 9. El promedio, pero el punto es que ya no hay valor a la par porque hay 2 tasas cupones. Entonces, ¿cuál es la tasa de rendimiento relevante que nos hemos puesto? 5.7. 0.05. ¿Por cuánto? Ahora sí, nuestro primer descuento. Entre el momento 1 y el valor presente. Momento 0. Factor B, 1 más 0.07 por 174 sobre 300. Factor C va a ser 1 más 0.07 por 190 sobre 300. Factor D va a ser 1 más 0.07 por 170 sobre 360. E 1 más 0.057 por 185 sobre 360. F
alguno que me llame la atención, que cause curiosidad. En este caso de un factor de descuento necesitamos varios. En tasas, por ejemplo, la norma es 1050. Obviamente cuando ustedes estén calculando, digamos, en un examen, ya van a tener esto calculado y lo van a usar como datos de sus siguientes cálculos. O sea, no van a estar copiando, digamos, 8 decimales y luego recién los van a usar. No va a haber preguntas por el. Si necesitan algo que tiene muchos decimales, directamente está encadenado a un cálculo anterior o posterior. No van a estar copiando métodos de internet, ustedes tienen que ir a ese ejercicio. Así que aquí por ahora, como estamos viendo uno a ladrillo y mortero, le encontramos 8. De todos modos, nos va a desplazar un poquito del valor final. O prefieren 4 valores que están lío, pero de nuevo, la norma dice ya. ¿Cómo va? ¿Cuánto va? ¿Ah? Sí. 0,057 sacó de ese dato de allá, ¿no? Del Sí. 5.7%. Exactamente, la tasa de rendimiento relevante. No se olvide, ¿Cuántos decimales? si hoy esta tasa Está cambiara, viendo si va a ser 4. ¿qué tasa tendría que dar? Hoy hay un hecho de mercado y este 5.7 es la tasa de hace 2 meses, que no se han movido en estos 2 meses. No han habido transacciones por valores superiores de ese umbral de 50.000 y por ende esto se ha movido hoy a 6.1. Si quieren la valoración al final de la fecha de hoy, tienen que valorar con 6.1. Si quieren la diferencia, ¿cómo tendrían que hacer? O sea, ¿cuánto hace la ganancia o la pérdida que ha generado el cambio? Es decir, 5.7 a 6.1. Tendrían que hacer las dos. Primero hacer la valoración con 5.7, sacar cuánto es el valor con 5.7 y luego sacar el valor con 6.1. Obviamente el examen no va a venir, ¿no? O sea, no les voy a decir a ver, la ganancia y pérdida de un fondo de inversión de 17 títulos. No morir. Ahí está la computadora. ¿Cómo van estos? También seremos pragmáticos. Seremos 4, pero no te digo que son 8. Si están en un examen de operadores de ruedo, luego no quiero que sea mi culpa que de una vez me cruzaron los 4 decimales y por eso estén ahí. ¿No? A mí no me va a pegar el frente. No, pues es 4. Pero por ahora pragmáticos 4, que no se nos van a meter. Estamos quedando muy bonito más, un decimal más. ¿Un decimal más? Ya, del cielo estaría del B. Ya. Sería 2, 7 y 5. En vez de 8, 7. Ah, muy bien. 7. Del Este. C sería 0, 0, 1. Ah, Del D sería 2, 6, 9. 6. 3. 1,0288.
están nuestros factores de descuento. Esto lo dejaba en 5 y era en 6. ¿Algo que no quede claro, perdón? Es que no lo redondeo. Licenciada, pasamos redondeo. Lo redondeo. A ver si afecta y no debe de ser. Sí. Valor. Los voy a ver por pedacitos. Ustedes saben que iniciar con jalar, pero vamos a ir uno por uno, si no, no vamos a alcanzar lo que estamos. Este 4288 sobre A. Lo puedo poner así, solíamos poner. Estos eran A, B, C, D, F, G, porque luego aquí en el cálculo poníamos 4288 sobre A, 40.12 sobre AB, 43.81 sobre ABC. Pero si quieren, le ponemos otro. No sé si va a ser muy complicado. A veces, ¿no? Porque si no va a ser muy. 42.88 sobre A. Está claro el por qué, ¿cierto? Este es el flujo 1 que corresponde al segundo cupón. Y queremos llegar a valor presente, o sea, al momento cero. Entonces estamos descontando 166 días. Ese era el plazo que teníamos en el primer factor de descuento, 166. Con la tasa de mercado. Entonces, más 42 sobre A B, A por B. ¿Por qué A por B? Este descuenta 174 días y este descuenta 166. Ahora tenemos varios factores porque en cada intervalo tenemos un lazo diferente. No son 180 días todos. Entonces, con el primero descontamos el cupón 3 o el cupón 2, 40-12, 174 días con el factor B y 162 días con el factor A. No se olviden que el denominador es productorio. Incluso en el banco, aunque vean en todos sus libros que dice que elevado a, está asumiendo una periodicidad que puede no haber. Mejor productor. Más 43.81 sobre ABC. Muy bien. 19. Muy bien, gracias. 289 sobre ABC. 260. Valor de la computadora copiándose de nosotros. Multiplicar esos denominadores imposible con calculadores. O sea, No sería 280. no sé, tal vez escuchó mal. Ya, perdón, sí, yo me debí escuchar, mal, perdón. Ahí está, 264. Algo más que corregir, aquí se ganan puntos por si acaso que corrigen algo. Para el examen. Es que el B y... Listo. Sí. Una pregunta, ¿influye mucho en cuestión de los decimales si tomamos 4 y los redondeamos? En esto sí. Sí, porque En el- el B está mal. Sí, ¿Está mal? Sí. porque es 76, no es 75. Con 6 te gustaría. Sí. No, como les digo, aquí no se preocupen tanto porque estamos haciendo uno a lo de mismo. En realidad, lo que me estaba diciendo John es que en su examen, si ustedes tienen que hacer un factor de descuento, no les voy a decir valorando por el bono,
Pero sí les puedo decir, este bono está a 20 días de su vencimiento, entonces le queda un flujo, ¿cierto? Si le queda un flujo, usted sí tiene que hacer el contabilidad. Cuando estén calculando el valor del bono, como solamente hay un flujo de descuento, un factor de descuento, perdón, harán el cálculo en la calculadora y no necesitan copiarlo en el papel para luego volver a hacer el cálculo de descuento. Directamente ese dato está metido en el calculador. Entonces no tendrían que, como ya van a tener el valor del flujo, simplemente le agarran y dicen 40.12, este que tiene amortización, 260.81 entre ANSA. Por eso no van a tener que necesitar todos los proveedores decimales, que aquí sí estamos poniendo por fines de calcular. Pero en su calculadora no tenga problema. De todos modos, siempre en el examen el requerimiento es ¿cuál? 8. Elige la respuesta que mejor responde al enunciado. La que mejor responde al enunciado, si se ha variado 1 o 2 centavos, no es pierde, ¿no? Ese es el que mejor responde al enunciado. Si se está variando, ya lo he dicho, es mejor. Pero no tendría por qué. Si digamos aquí hubiera sido 75, 76, puede ser por ahí un par de centavos. Sigue siendo la mejor respuesta que se responde al enunciado. Pero vuelvo al asunto. Este dato no tiene que preocuparles porque va a estar metido en su calculador, no es que lo van a hacer. Salvo que sean muy mecánicos y estén copiándole en cada dato, lo dan a la calculadora, no vuelven a hacer el dato, no vuelven a la calculadora y así no. Entonces, ese sería el punto. De repente alguno más tiene una variación ahí, según decimal, pero este sería el valor. Este es el valor. Como el rendimiento relevante está en 5.7, ustedes ya conceptualmente saben que esto debería, esta valoración debería estar por encima o por debajo de 1000. ¿Por encima? Porque sus dos tasas cupón están sí, está por debajo, la tasa de rendimiento relevante está por debajo de las dos tasas cupón. Entonces, esto debe dar 1000 algo, 1073. ¿Cómo está la cosa? 1073,14. Ahora bien, les decía, voy a enganchar aquí la duración. La duración, por lo que les introducía el miércoles, es el promedio ponderado de las distancias temporales hasta cada flujo de efectivo, hasta cada cupón siguiente futuro, en relación al peso que representa cada flujo sobre la valoración total. Ahorita medio ojo. Si decimos que este valor es de 1073,14, yo les decía el miércoles, ¿cuánto tiempo es el vencimiento? Hay 1440 días, ¿cierto? Pero seguramente el plazo económico de este título es menor a 1440 días. Esto se está refiriendo a un plazo económico. El punto está en que por valor del dinero en el tiempo, como ustedes saben, a partir del flujo 4, o lo que es lo mismo, el cupón 5, hemos empezado a amortizar, ¿no? Entonces el inversionista empieza a obtener su dinero antes de llegar a la fecha de vencimiento, está dentro de 1440 días. Como ya le han empezado a devolver parte de su capital, en realidad este plazo se está reduciendo. De no tener que esperar hasta el vencimiento del título para obtener sus 1000 iniciales, sino que le han ido pagando. Como le han ido pagando, él ha podido aprovechar ya su capital desde el cupón 5, 6, 7, 8, cuando el 8 ya pone todo. Como ya ha ido pudiendo acceder a su capital, este plazo se va reduciendo. Por eso es un promedio ponderado. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que calcular cuánto tiempo hay hasta cada siguiente flujo de efectivo a partir de este cupón 1 que queda a 166. Vamos a decir, este es el flujo 1, ¿cierto? Flujo 1, flujo 2, flujo 3, flujo 4.
Hasta este primer flujo, ¿cuántos días faltan? 166, ¿cierto? Hasta el flujo 2, ¿cuántos días faltan? 166 más 164. ¿300? 40. ¿340 más? 190. 500. Más 170. 300. Más 185. 285. Más 182. Y más 173. 1440. Ah, está hablando mal. Deben ser 1444. Una parte se nos ha olvidado. ¿Cómo? Aquí ya transcurrido 200. Ah, claro. 1240. Lo estamos viendo. Claro, ahí. 1240. Ese es entonces el lapso que hay hasta cada siguiente flujo de efectivo, ¿cierto? Y constatamos aquí, como acabo de hacer, constatamos con el hecho de que el último tiene que coincidir con los días de vida restantes que tiene el título, hasta la valoración, 1240. Ahora, ¿por qué es un promedio ponderado? Porque lo que tendríamos que hacer es el peso que representa cada flujo respecto a este valor total. O sea, ese es el porcentaje que va a representar cada uno de estos periodos, cada uno de estos lapsos. Por ejemplo, 42,88, que es el primer flujo, sobre los 1073,14, ¿cuánto es? Los 40,12 sobre los 1073,14, ¿cuánto es? ¿Se dan cuenta de por qué estoy diciendo cuál es el peso de cada flujo? ¿Cuál es el peso de cada flujo respecto de la valoración total, del valor total del título? Esto lo vamos a multiplicar por cada uno de estos lapsos que hemos obtenido y con eso hemos obtenido el plazo económico. Aquí sería 43, 81. Sería 279, 104, 272. Y 260. Cada uno de los flujos representa un peso en relación al valor total. ¿Cuánto es esto? Le pondremos dos decimales para... No, sin multiplicar todavía. ¿O quieren ya multiplicar? Para poner el porcentaje, 0.04. 04.
y dos decimales más, o sea, 0,4 algo. Entonces 0,0399 Ahí. 3,99%. ¿Ves? Y me decían, esto es 0,0399, ¿cierto? Para llevarlo al porcentual, lo voy a mover el porcentual. Este 3,75. Este sería 4A. Y aquí ya están los flujos más pesados. ¿Se dan cuenta? Estos flujos solamente son intereses. Porque no hemos amortizado nada. Entonces son flujos pequeñitos, son el 4%, el 4%, el 4%. Aquí ya empieza a haber peso mayor. 26,95%. Este 20. Aquí hay un gran problema porque todo esto suma más que 100. Me hace intuir que hay algún problema con el valor. No sé si alguien ha calculado el mismo valor de 1063. Pero, claro, no nos hagamos mucho lío porque si le han metido a calculadora del denominador de A por B por C por D por E por F por G, probablemente haya habido algún desfase. Este sí se me hacía un poco pequeñito para la brecha que hay, o sea, 5, 7, casi 3 puntos porcentuales por debajo de la tasa de cupones, que probablemente sea más elevado. Entonces, esa sería la razón por la que ahorita tenemos. No sé si les hace sentido por qué estos porcentajes deberían ser 1, sumados. ¿Tiene sentido el por qué? Si no, ahorita ¿Por qué es el pasamos 100%? en el Excel, pero... ¿Por qué es el 100%? Ah, ya sé. No es el problema. Sí. Aquí hay un problema. ¿Cuál es? Que hemos tomado los 180 días y no los 166. No, Podría ser. es un problema más grave. Este es el flujo, ¿cierto? ¿Y este es el flujo en qué momento? En el cupón 2. O sea, aquí lo que tengo que usar es el flujo descontado. Y como no teníamos los flujos descontados, se nos puede computar como aquí. O sea, el primero que tenemos que hacer es 48.88 sobre A. Y a esto, como queremos más en Excel, porque no se va a hacer en poco, ¿no? Pero, bueno, si quieren, el problema que ha saltado a la vista es 4. Aquí 4 más 4 más 4, llevamos 12, ¿cierto? Llevamos 38, llevamos muchísimo más que 100. Y como es mucho más que 100, ¿qué es lo que está fallando aquí? Tomamos flujos no descontados, tienen que estar descontados acá. Sí. Y para descontarlos tendremos que hacer para cada uno este colón que está aquí. Y por eso les digo, veremos
el resto del ejemplo como pasar. Vale, miércoles. Ya. Lo veremos con esto. ¿Qué es lo que estábamos tratando de hacer allá? Solo que he usado estos flujos, debería haber usado estos flujos. ¿Eso está claro? Porque estos están descontados. Y lo único que estoy haciendo en el plazo económico es ceñirme a esta vaina que está aquí, que dice que el plazo económico es el flujo descontado multiplicado por cada plazo, que en nuestro ejemplo aquí eran estos que estábamos calculando, cuánto de distancia hay hasta los siguientes, cada uno de los siguientes Esto que está en objetivos, color, sí. dividido Se usa entre esto, ¿no? este Y valor luego vamos a del tipo. experimentar por qué. Entonces, veamos acá cómo sería eso. Para empezar, teníamos en nuestro primer ejercicio prolega 151 días hasta el siguiente flujo de efectivo, ¿cierto? Que era el cupón 4. Y en adelante podríamos tomar ese y el anterior y sumarle 180, porque en este caso no había problema de varios internos, solamente había 180 internos. Tendríamos que jalar esto hasta el cupón 12. Y en el último, esto tendría que coincidir con los días de vida que tiene el título, 1591. ¿Cuántos días de vida tenía el título? 1591. Entonces hasta ahí, todo bien. En donde cometí el error ahorita, y es porque no teníamos, claro, aquí arriba directamente nunca hemos sacado por separado esos flujos descontados, es que yo necesito el peso que representa cada flujo descontado, no el flujo original, sino el flujo descontado, respecto del valor del título. O sea, así. Y ahí, si hagamos esto, tendríamos todos esos, que como les digo, tendrían que sumar ¿cuánto? 100. 5. Ese sería el factor que estaba hablando. Pues acá, y disculpen, lo han copiado, pero aquí en los numeradores obviamente no va a salir porque tienen que ser los números descontados, no el flujo nominal. Ahora bien, una vez que tengamos estos dos ingredientes, aquí voy a decir cuánto es el plazo económico. Si es un promedio ponderado, no es más que la suma producto de toditos esos. ¿A qué nos referimos con suma producto? Ahí está. Este 1268,95 es la sumatoria de ¿qué? Este por este, este por este, este por este, este por este, sumando Ya está todo hecho. esto. Ya, Sumando todo entonces esto, no. ahora, sobre esto, ya viendo ustedes estas líneas de acá, que era lo que les decía, ¿no? Los primeros en este caso pesaban 4%. ¿Tiene sentido? Tiene sentido porque eran solamente los intereses. Sabemos ahora que pesan menos porque no eran flujos descontados, pero solamente eran intereses. A partir del quinto cupón o del cuarto flujo de efectivo, ya tenían un peso mayor, casi de 20 y pico %. Aquí pasa lo mismo. Los primeros flujos tienen un peso de 2.92, 2.86, 2.81, 2.75. Y en el cupón 10, que devolvíamos la mitad del valor nominal, el peso de este flujo es de 42.47. El siguiente flujo es de 1.27 y el siguiente es de 39.98. Eso hace que cuando calculen el plazo económico tengan aquí 1.268 días, casi 1.269 días. Y esto no concuerda con el 1591 para la modulación. No sé si la explicación que estaba dando queda clara. ¿Por qué este
es menor a los 1591 días, porque el peso del flujo que corresponde al cupón 10, en este caso, es bastante elevado. Está haciendo como que anticipa casi un año el recibimiento de los flujos efectivos. En este otro tendríamos algo similar, solo que estos flujos van a pesar más probablemente, ¿cierto? Y pongamos por caso esto que decía el otro día. Aquí. Si son 1269 días de plazo económico, esto tiene que corresponder con estos rangos. Aquí nos dice el rango 24 desde 1261 días a 1440 días. Y este rango es el que luego aparece en el código de valoración. En este código de valoración ustedes tienen Prolega, moneda nacional, 0,2 porque es modo largo plazo, y tienen 24. Ese 24 ya les está diciendo qué cosa. Esto tiene un rango 24 de días de duración. ¿Y por qué es relevante para ustedes? Porque cuando estén definiendo en qué valores o qué títulos van a invertir el dinero, tienen que concordar con el horizonte de vida que ustedes están planificando. El horizonte, como ven, no tiene tanto que ver con la maduración del título 1591 días. Porque en qué casos, ahí les propongo esta pregunta. ¿En qué casos esto sería 1591 días al vencimiento y sin embargo el plazo económico fuera de rango 10? O sea, al título le quedan, en términos económicos o en términos de duración, le quedan 280 días y sin embargo hay 1500 días hasta el vencimiento. ¿Qué podría explicar eso? ¿Una tasa de cupón alta? No tanto, porque la tasa de cupón se va a mantener bajo los datos originales. Pero la pregunta es, ¿qué podría haber pasado para que el título esté en un rango 10 a pesar de que tiene 1591 días hasta el vencimiento, o sea, hasta la maduración? Y sin embargo, en términos económicos, tiene 280 días solamente. No, es que ese es el punto. El problema es este. El vencimiento está a 1591 días. ¿Puede ser que se haya amortizado una gran parte del valor nominal de los cupones? Tendría que ser eso. Pero no es ese sentido. Yo les respondo que pongamos mi título. Mi título tiene 12, ¿cierto? Ponemos 180. 10, 11, 12. Ya. 1591 días hasta el vencimiento, hasta este último día. Hasta el pago de este último cupón. ¿Qué tendría que pasar para que el plazo económico esté rondando 280 días? ¿Qué pasa si por alguna razón el título va a amortizar el 5% en el último cupón? No va a amortizar nada de los anteriores. $180, $280, más o menos en este y en este. 47.5, 47. ¿Se puede? Está hecho que un título que tiene 1591 días de vida tenga un plazo económico de 280. ¿Se entiende por qué? Porque si va a amortizar el 47,5 y el 47,5 en estos dos siguientes cupones, prácticamente todo el peso de los flujos descontados está en este lado. Por eso es que la distancia a estos cupones de cuánto será. Digamos 20 días, por ende al siguiente 200 días y al siguiente 380 días, ¿cierto? Entonces hay 47.5 que va a pesar 20 días y 47.5 que va a pesar 200 días.
plazo económico de esto es muchísimo más reducido que la fecha de vencimiento. Por eso es que en decisiones de inversión no nos basamos tanto en la fecha de maduración, o sea, en el tiempo de vencimiento. Nos basamos en el plazo económico, es más importante para nosotros, porque por valor del dinero en el tiempo, esto va a liberar un montón de efectivo antes. Si libera antes, esto va a tener que venir con el porcentaje. Bueno, necesito el tiempo ahí, vamos a continuar. ¿Alguna duda? Estoy por acá. ¿Quieres un